¿Todavía tienes dudas con la virtualización de datos? Acabamos de escuchar a un integrante del equipo de Denodo hablarnos de cómo habilitar la analítica self-service con la virtualización de datos. La analítica de autoservicio permite a los usuarios descubrir y acceder a los datos sin tener que pedir al departamento de informática que cree un datamart o permitiendo a los usuarios exportar o copiar directamente los datos de las fuentes de datos por sí mismos en sus herramientas y sistemas de análisis. Sin embargo, el reto no es solo proporcionar acceso a los datos, incluso desde Excel puede hacerse, sino hacerlo en tiempo real sin crear una sobrecarga de procesamiento, obteniendo datos fiables, con el mejor tiempo de respuesta posible, de forma gestionada, gobernada y segura para que estos usuarios confíen en el resultado del análisis. Es momento de hablar con Octavio Arreaza. Es ingeniero de ventas senior en Denodo Technologies, con más de 25 años de experiencia en TI. Diversas facetas de la ingeniería de ventas, arquitectura, consultoría y desarrollo de software. Octavio se dedica a ayudar a las organizaciones a aprovechar las capacidades de la virtualización de datos de Denodo para aumentar su comprensión, agilidad y colaboración. Octavio, es un placer tenerte en Cumbre Digital. Bienvenido. Gracias, Andrea. Mucho gusto también de estar por aquí con ustedes. Un placer poder escucharte. Si me permites, quisiera hacerte algunas preguntas. ¿Cómo Denodo maneja el rendimiento de las consultas cuando tiene que acceder a múltiples fuentes de datos en tiempo real? Bien, de nodo, básicamente, cuando se conecta a todas las fuentes de datos en tiempo real y cuando recibe las consultas de las diferentes herramientas, de nodo aplica diversas técnicas de ejecución en tiempo real. De nodo las evalúa todas y reescribe cada una de las consultas y sentencias, por ejemplo, SQL, que manda a las diferentes fuentes de datos. Algunas de estas técnicas, por ejemplo, son copiar la menor cantidad de datos de una de las fuentes a otra de las fuentes, donde esta otra tiene mayor capacidad de procesamiento. De nodo delega también la mayor cantidad posible de las operaciones de agregación, por ejemplo, en sumarización, de conteo, etcétera, hacia las fuentes. Y de nuevo también puede aplicar técnicas más avanzadas como que son las tablas como lo que se llamaban en base de datos antes, las tablas materializadas, que nosotros llamamos summaries. Eso básicamente precalcular ciertas consultas, quizás en una de las fuentes. Entonces, de nuevo, evalúa todas estas fuentes y hace la mejor utilización de los recursos que tiene. La parte de lo que es rendimiento de nodo tiene alrededor de 20 años aplicando y desarrollando todas estas técnicas y somos los líderes en la parte de rendimiento accediendo a fuentes de datos en tiempo real para proveer el modelo de datos virtual. Octavio, ¿puede Denodo ayudar en un proyecto de migración de datos de una base de datos en sitio, por ejemplo, Oracle o Teradata, a una base de datos en la nube como AWS Redshift? Sí, claro. Una de las cosas para las cuales se utiliza ahora de nodo más frecuentemente es que al implementarse lo que es la capa de datos virtuales, sobre todo para los usuarios de inteligencia de negocios, digamos, quizás al principio de un proceso de migración hacia datos en la nube, al poner de nodo en una capa intermedia, y modelar todo lo que es el acceso a los datos, sea los ejemplos que me mencionas, lo que es Oracle o Teradata, y por ejemplo hacia Redshift, toda esa complejidad se modela dentro de Nodo y cuando el proyecto de migración arranca, al principio, por ejemplo, solo van a haber datos en Oracle o Teradata, después de quizás en un par de meses van a haber datos tanto en Oracle y Teradata como en Redshift, en AWS, y a la final, cuando se concluye la migración, todos los datos estarán en Redshift. Entonces se crean diferentes niveles de vistas virtuales dentro de Denodo, lo que es escondiendo toda y abstrayendo toda esa complejidad y dejando a Denodo lo que es el plan de ejecución más eficiente
cuando se tiene que acceder solo Oracle Teradata o se tiene que acceder a ambas bases de datos, por ejemplo, Oracle Teradata y Redshift, porque datos se empiezan a meter directo en Redshift y a la final todos los datos estén en Redshift. Entonces, todos los reportes de las diferentes herramientas de consulta, por ejemplo, Tableau o Power BI o Excel, que accedían a los datos originales, no se van a ver afectadas de ninguna forma y no se van a tener que reescribir o cambiar para lo que es modelar ahora y adaptarlos al cambio, a que ahora todos los datos van a estar en los datos en la nube, en este caso en AWS Redshift. Perfecto. Si la seguridad de datos está implementada en la fuente, ejemplo, en el motor de base de datos, ¿puede Denodo aplicar seguridad de datos? Sí, claro. Una de las propiedades que se habilitan dentro de lo que es la plataforma de virtualización de datos es que toda la seguridad de datos se puede aplicar en la misma capa que Denodo provee, la capa semántica de datos que provee. Tradicionalmente, la seguridad de datos se implementa o en los motores de base de datos o en las fuentes de datos como tal y o en las herramientas de consulta. Ese es el esquema tradicional. Una de las formas que Denodo ayuda con el mantenimiento de lo que es la seguridad de datos es permitiendo aplicar todas esas reglas de seguridad de datos y de acceso en la capa de virtualización. Por ejemplo, Denodo permite crear reglas a nivel de aplicar y filtrar todo lo que son por filas o columnas o combinaciones o enmascaramiento de campos en la capa de virtualización de datos en Denodo. Entonces, lo que sucede tradicionalmente en un proyecto de implementación de datos virtuales es que nuestros clientes tienden a dejar de implementar la seguridad en algunas o en todas de sus fuentes de datos y o en las herramientas de consulta y la tienden a implementar en lo que es Denodo como tal, puesto que se facilita el gobierno de datos y la aplicación de seguridad de datos en la capa de virtualización misma. Entonces, eso permite, independientemente de dónde vengan los datos, aplicar seguridad consistentemente para todos los usuarios y los grupos de usuarios que acceden a la capa de virtualización de datos. Octavio, ¿algo más que quieras agregar? Sí, gracias a ustedes por la oportunidad y no se olviden de pasar por el stand de Denodo y las otras actividades que nosotros tenemos en el foro digital. Gracias a todos. Buen día. Pues te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu experiencia compartida aquí en Cumbre Digital. Muchísimas gracias por seguir conectado en las transmisiones. Te invito a que te quedes para seguir aprendiendo de la transformación digital.